cuento. Me llegó una solicitud que no me llegaron a mí. Y me lo mandaron al consultorio. Y me llamaron al consultorio solicitándome un espacio para una periodista española de nombre Marian de la Fuente. Yo le dije, yo no produzco Solo para Mujeres. Dale el teléfono del productor de Solo para Mujeres y habla con el productor de Solo para Mujeres. Por supuesto que le dije al productor de Solo para Mujeres, claro que sí, de una vez, claro, porque conozco del trabajo de Marian de la Fuente y no sé quién está haciéndote relaciones públicas en esta visita a República Dominicana, pero le agradezco que haya considerado Solo para Mujeres como un espacio para tener una conversación inteligente contigo. Gracias. Bienvenida seas. No necesito mucho de conocer de tu biografía, aunque quizás de tu hoja de vida son algunas pinceladas las que tú podrías dar, pero quienes hemos tenido contacto con la televisión latina en los Estados Unidos definitivamente sabemos quién es Marian de la Fuente, que ha sido, yo hablaba de CNN en español, pero no, estuviste trabajando durante un tiempo para Telemundo, sí, ¿cierto? CBS Telenoticias fue el primer canal 24 horas de noticias en español, unos meses antes que CNN. Yo trabajaba para Antena 3 Televisión en España y de la mano de ellos me fui a formar parte de ese primer elenco de presentadores de noticias en español 24 horas. ¿Cómo se hace ese salto desde España hasta América? Porque América es tan distante para los europeos como Europa es de distante para los americanos. Se hace sin pensarlo y se hace más cuando en aquel momento yo tenía 21 años y no lo dudé mucho, era una oportunidad que yo veía. Aparte que incluso desde España, Estados Unidos y el periodismo que nosotros recibíamos en España de Estados Unidos era como un upgrade, ¿no? Entonces pensé que era muy bueno para mi carrera, firmé un contrato por 2 años que se fueron postergando hasta 25 que llevo en Estados Unidos ahora y la verdad que fue un aprendizaje de muchas maneras. La primera porque me separé de mis afectos, me separé de mi hogar, me separé de mi casa, cogí mi maletita y me fui a un país que no conocía. Y en segundo lugar porque me di cuenta que ese periodismo tan añorado de Estados Unidos pues era una especie de espejismo, ¿no? ¿Cómo se añora ese periodismo en Europa? Sabes que no se añora para nada, por eso te digo que es una especie de espejismo, ¿no? Porque cuando yo llegué, por ejemplo, me di cuenta que a nivel tecnológico en Europa nosotros estábamos a la par, incluso teníamos, y sobre todo porque el periodismo en Europa, en aquel momento, al menos en España, era un periodismo más valiente, en el sentido a que era menos institucional y entonces teníamos la oportunidad de poder desmarcarnos de las opiniones y de las agendas de los medios. De los que tienen el poder. Que respondía más. Y luego porque además había un bagaje, porque desgraciadamente estoy hablando del periodismo hispano, no estoy hablando del periodismo anglo, que es un poquito distinto, ¿no? En el periodismo hispano, a la hora de seleccionar una presentadora o un presentador, buscaban eso, un locutor, buscaban un presentador. Entonces nosotros en España, por ejemplo, teníamos que tener un cierto bagaje, teníamos que tener una preparación y no todo el mundo saltaba detrás de un micrófono o delante de una cámara o debajo de una cámara si tú no habías hecho antes, en mi caso, por ejemplo, reporterismo. Claro, reporterismo. Yo había sido NG, había llevado una cámara, una Betacam SP de este porte con el trípode, con todo. ¿Te acuerdas? Imagínate un teléfono que era un zapatófono, tenías que llevar el trípode, y con eso pues fui además de las primeras personas que desde allá y bien jovencita empecé a cubrir algo que la mujer en aquel momento no cubría, ¿no? Que era espacios bélicos. Estuve en la guerra de Irak, estuve en Afganistán, estuve en Líbano, estuve en Split, en Bosnia, y eso te da una formación que cuando ya eres presentadora y te pones detrás, o te pones delante de una cámara o te pones detrás de un micrófono, te permite tener un acceso a la comunicación y ver la comunicación de otra manera. ¿Tú te fuiste como reportera, corresponsal? Yo me fui como reportera. Sí, yo en aquel momento estaba en la sección, en Antena 3 Televisión, yo estaba en la sección de sucesos y tribunales y después pasé a delincuencia internacional y terrorismo y entonces quise dar el salto a hacer corresponsalía de guerra. Me imagino que no tenías ni hijo ni marido. ¿Y tu familia? Ahora tengo hijo y si no es por esto estaría en este momento en Ucrania. O sea, ¿y qué dijo tu familia en ese momento? Me voy. Tú sabes que, esta mañana me estaban preguntando eso en una entrevista, ¿no? A veces no es una cuestión de egoísmo, de amar más tu trabajo que a tu familia. Es una cuestión de
de deseo, es tu profesión. Entonces no te pones a pensar, somos tan inconscientes que no nos ponemos a pensar dónde te metes hasta que no estás dentro. Esa es la edad de ser inconsciente. Claro. Bueno, pero pasa que han pasado 25 años y sigo la misma. pero ya, lo que pasa es que ya te inoculaste, el gen, ya te inoculaste el virus. Pero a los 21 años, a los 22 años... ese deseo de comerse el mundo. No, y además que una cosa, los adolescentes no tienen su cerebro completo. ¿Y qué hacen? Lo que ven es la adrenalina del momento. ¿Qué va a pasar después? Bueno, pero fíjate que en mi después. caso ni siquiera era por la adrenalina, no era por eso. Era porque yo sentía, tantas veces se había hablado del famoso techo de cristal, el techo de cristal, y yo sentía que había un momento donde alguien y de alguna manera se tenía que romper el techo de cristal. ¿Cómo se rompía el techo de cristal de las mujeres en España en ese momento? ¿Sigue el mismo techo de cristal o se ha modificado? Yo creo que, a ver, el techo de cristal va a existir siempre, porque la diferencia todavía es evidente. Pero creo que está mucho más fracturado en España que está, por ejemplo, fracturado en América Latina. Eso es obvio, ¿no? O sea, el acceso que tiene la mujer a los medios es mucho más amplio que el que puede tener en América Latina, ¿no? Y además de otra manera, se compite más de igual a igual. No existe el estereotipo de que una mujer tenga que ir a una sección por poner un ejemplo, de sociedad o de crónica rosa, sino que ya se va rompiendo más el molde. Pero costó, ¿eh? A mí mi director de noticias, cuando yo quise ir por primera vez a Bosnia, me dijo no, y me costó estar llamando al despacho y demostrarle que yo podía ir buscando yo misma quien me llevara a Bosnia para poder unirme al equipo. ¿Cómo llegaste? Con un grupo de Médicos Sin Fronteras, porque me dijo, yo le toca la puerta y yo quiero ir. No, la empresa, sabes que no tiene por norma mandar mujeres, y además te lo decían abiertamente, o sea, no había ningún impedimento en decírtelo. Va a ir Quiñonero y va a estar... Perfecto. La tercera vez que me volvieron a asaltar, ya toqué la puerta y dije, what's going on? O sea, yo quiero ir, yo estoy preparada para ir. Tú me hiciste hacer un curso de NG, yo soy camarógrafo, yo puedo mandarte por enlace, por satélite, o sea, lo puedo hacer, dame la oportunidad de hacerlo. Me dijo, si encuentras, ya tan pesada, si encuentras quien te lleve, perfecto. Mira, por Dios, que un grupo de Médicos Sin Fronteras estaba llevando un grupo de niños de la guerra a España, habían pasado un tiempo en el Escorial, y de regreso se regresaban al día siguiente. Y le pregunté al organizador, le dije, oye, ¿tú crees que yo me puedo unir a tu grupo para regresar a Split? Y me dijo, nosotros no nos hacemos cargo de periodistas. Déjame que lo consulte. En cualquier caso, tú irías bajo tus propios riesgos. Nosotros, olvídate, es como los cascos azules. El casco azul está a tu lado, pero no te garantiza, si no es civil, tu seguridad. Entonces firmé un release y cuando tuve mi release y me dieron la confirmación, fui al director de noticias y le dije, me pediste que encontrara un vehículo, ya lo tengo. Ahora, y me dijo, God bless you. Te unes al Dios grupo y me uní al viaje. equipo, que ya estaba allí por 2 días, me uní al equipo y estuve 6 días en Split, en plena guerra de Bosnia. ¿Cómo es esa corresponsalía de guerra? A ver, tienes tantas ganas de contarle a la gente todo lo que estás viendo, porque lo que nosotros vemos por esa cámara es solamente un 25% de lo que tú estás recibiendo. Y de por sí ya editado. Claro, y además, ¿qué eliges? ¿Qué cuento? ¿Hacia dónde me voy? ¿Me voy hacia el tiroteo que se ha producido en la panadería? ¿O me voy hacia los cadáveres que se han encontrado en la carretera? ¿O me voy a la negociación de paz que se está...? O sea, tú misma seleccionas también lo que puedes contarle a la gente. Entonces, bueno, es como medio... Es inmediatez, es rapidez, es adrenalina, pero sobre todo es las ganas de ser testigo y de ser al mismo tiempo portavoz de lo que estás viendo para que la gente en su casa pueda recibir eso, ¿no? Te tocó, mira, yo tengo una amiga que hace aquí un programa que se llama 1000 historias y sus historias son historias positivas. Ella tuvo la oportunidad de irse hasta Haití cuando el terremoto de Haití, y cuenta que una de las experiencias más desgarradoras que vivió, se llama Judith Leclerc, ella hizo trabajos ella fue corresponsal para Al Rojo Vivo. Para el Rojo Vivo. Para el Rojo Vivo. Y Judith contaba que una de sus experiencias más lacerantes fue la de un papá que le estaba dando un niño para que ella se lo trajera. Ella decía, no lo puedo hacer. Y no lo dejes, que si lo dejas se va a morir. Entonces ese debate entre lo que debo hacer, lo que quiero hacer y lo que la ley me permite hacer, dice ella que fue uno de los puntos que más la confrontaron. Entonces esto pasa, hay un
un colega tuyo español, no recuerdo ahora mismo el nombre, que cuando se produjo toda esta situación del retorno del talibán a Afganistán, este hombre ayudó a sacar una gran cantidad de gente, sobre todo de mujeres. Entonces, es un poco ese debate, si te viste en una encrucijada tal. Muchas veces. De hecho, una de las veces que viajé a Afganistán lo hice de la mano de las mujeres de Rawa, que son las mujeres afganas en el exilio, ¿no? En ese momento era un grupo de mujeres proscrito, estaban repartidas por diferentes lugares tratando de vender su causa y de que la gente entendiera que el peor castigo que un ser humano podía tener en Afganistán era nacer mujer. Sí, claro, por supuesto. Y esa duro, parte... Sobrevivir a ser mujer, porque muchas las matan. Claro, no, muchas no. En aquel momento la gran mayoría, yo te estoy hablando en el año 2004, 2005, wow. O sea, después justo de la invasión de Irak, con la Operación Libertad Duradera, que entró en Afganistán. Después de eso se produjo el acceso de los talibanes full time. Y había, claro, Kabul, que es la capital, no es el resto del país. Si tú te vas a Pashmina, te vas a Sherat, te vas a esos lugares donde todavía son zonas rurales, y la mujer, que más atrasados. La mujer estaba totalmente castigada. Entonces, lo que hice con Rawa fue viajar hasta Pakistán. En Pakistán ellos tienen un centro que acogen, las mujeres huyen y lo que hacen es que traspasan las montañas blancas caminando. Ay, y llegan hasta Pakistán, pero mujeres quemadas, mujeres a las que les arrancan los labios, las orejas, o sea, son cosas que no nos podemos imaginar que en pleno siglo XXI se estén produciendo. Pero la mujer tiene menos derechos que un perro en Afganistán. Y esto que nos han vendido de ese cambio que se produjo después de que entró Estados Unidos, no es real, es para la foto. Es para simplemente la foto, porque los shelters de Kabul... tranquila, pudiéramos claro, decir. luego cambió. Luego, gracias a Dios, cambió con la salida de los talibán. Pero en aquel momento, cuando yo recuerdo que Barbara Bush y Bush estuvieron en Kabul, y la foto era maravillosa, mujeres que salían sin el burka. Yo le invito a la gente a que si en algún momento tiene una posibilidad, busque lo que es un burka o pueda ¿qué es burka? Es una prisión de tela. Tú metes la cámara por las telas. Literalmente. Y literal no la ves. No, es que lo poco que tienen es enrejillado. Y ese rejillado te impide ver más allá de 1 metro y no tiene visión lateral, con lo cual tú no puedes escapar por ningún sitio. Y son tres capas de tela que pesan un aproximado de 10 kilos, entre 9 y 10 kilos. Eso son 22 libras aquí. Mira, yo tuve la oportunidad de verlas en Estambul y ver a estas mujeres comerse un helado, para mí era... No, y lo más ridículo es verlas en la Torre Eiffel con las bolsas de Louis Vuitton y con las bolsas de Dior y las gafas y un burka negro. Y tú dices, bueno, y haciéndoles fotos. Entonces tú dices, ¿y eso qué es? O sea, es una mentalidad rara. Pero cuando la mujer hace eso porque vive afuera y quiere todavía someterse a su cultura, pero cuando a una mujer bajo su propia vida no le dan opción, no es justo. Bueno, no tenemos que irnos más lejos. Hay hijas de jeques que están siendo perseguidas y que son literalmente prisioneras familiares. Mira, por un tema del honor de la familia. Y ahí te entra si es un tema cultural, si no es un tema cultural, es un tema de violación de derechos, punto. Claro, pero aparte te digo algo, yo recuerdo un viaje que hice a España, que me entrevistaron en Antena 3, había habido una polémica inmensa, porque tú sabes que a veces queremos ser más papistas que el Papa y la gente a veces quiere con este tema de los derechos y todo lo demás. Bueno, se había puesto en cuestionamiento por qué se cuestionaba que una niña fuera con burka a una escuela. Y a mí me preguntaron, ¿y tú qué opinas de que la niña vaya con burka a la escuela? Y dije, una aberración, pero no está respetando sus derechos. No, perdón, ¿dónde empiezan los derechos de esa niña y dónde empiezan los de mi hijo? Porque si yo a mi niño, lo estoy educando en una sociedad de igualdad, en una sociedad de valores, donde todo el mundo tiene derecho a todo, ¿por qué él tiene que ver normal que a una niña que no lo ha pedido, sino que por imposición desde que es una niña le hacen ponerse un burka, que mi hijo vea normal que esa niña esté a su lado, metida dentro de una jaula? ¿Por qué eso es normal? ¿Dónde están los derechos de esa niña y dónde están los de mi hijo? Señores, la línea es muy fina, extremadamente fina. Total. Otra cosa, Merian, ¿se te dificultó, te aceptaron el acento? ¿Te propusieron un cambio de acento cuando hiciste el cambio a Estados Unidos? Mira, esto es muy divertido, me encanta que me lo preguntes, porque cuando yo llegué, claro, formaba parte de un grupo internacional
de presentadores. Entonces teníamos un argentino, teníamos un mexicano, teníamos un español, teníamos un colombiano. O sea, era una diversidad que representaba lo que era España, América Latina y el US Hispanic. Pero después, cuando entré a hacer Telemundo Network, obviamente hubo un director de noticias que me dijo, hay que suavizar quizá el acento. Y le dije, no. Esa es mi identidad. No, esto es simple. No. ¿Por qué? Porque yo no soy actriz. Porque yo no tengo que simular un personaje. Yo soy mi personaje. Y yo no voy a cambiar mi acento. Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no voy a cambiar mi acento. Y la respuesta yo creo que fue fue tan honesta que el tipo la tuvo que aceptar, porque cada uno es como es en esencia. Y sobre todo cuando esta mañana tenía la misma conversación. El tema de las presentadoras de noticias o de los presentadores de noticias, ni siquiera noticias, un presentador en general, un ser humano, tiene que manejar su identidad. Yo no tengo por qué ser igual que la señora que está al lado. Cuando yo llegué tenía el pelo largo y toda mi vida he tenido el pelo largo, pero tenía mucha más preparación y más bagaje que cualquier persona que se sienta por el simple hecho de ser una monada y haber sido reina de las fiestas en su país. Claro. A mí eso no me dice nada. A mí me dice mucho más, dependiendo del trabajo que tú tengas, le doy mucho más peso a una neurona que a una silicona. Ahí va mi pregunta, porque definitivamente cuando uno consume televisión latina, nosotras como mujeres me pongo a pensar, ¿qué tanto es por la capacidad o qué tanto es por cómo se ve para quien lo consume? Hombre y mujer. A ver, la televisión es imagen. A diferencia de lo que estamos haciendo ahora en la radio, la televisión es imagen. Pero dentro de qué es imagen, cuando una persona está viendo un programa donde quiere que tú le cuentes y seas testigo y pueda compartir contigo o pueda simplemente sacar diferentes aspectos de una noticia para que tú decidas en tu casa cuál es tu verdad, pues a mí no me corresponde hacerlo. La imagen no tiene por qué estar supeditada a lo que tú eres y a tu formación. Lo que cuente la credibilidad. Y por eso la gente no es tonta. Nosotros a veces tendemos, y sobre todo los ejecutivos de los medios de comunicación, piensan que porque sacan a una niña preciosa de un concurso de belleza y la ponen delante de una cámara, la gente la compra. Wrong number. O sea, si tú quieres hacer un programa maravilloso sobre espectáculos y la niña brilla en una alfombra roja, divino. Perfecto. Pero si tú tienes que hacer un breaking news con una noticia que ha ocurrido y no tienes teleprompter y te tienen que pasar un cable y tienes que ser capaz de irte una hora, media hora con lo que está pasando, mamita, o ahí pones adelante lo que tú sabes y lo que tienes acá, porque lo que tienes acá no sirve para nada en ese momento. Yo he dicho en más de una ocasión, y perdona que me hable en primera persona, a mí me dicen, tú tienes una gran capacidad para improvisar. Es verdad que yo tengo una gran capacidad para improvisar, pero ¿sabes por qué? Porque yo tengo un disco duro almacenado. Claro. Porque si tú no tienes información en el disco duro, cuando tú le das a print, te va a salir en blanco la hoja. Entonces, hay que formarse. Y por ahí voy un poco, Marian. Los cambios que tú estás viendo en la televisión latina en los Estados Unidos, que de repente desarticulan una programación que ha estado funcionando y te desechan nombres importantes, te los desechan. Esto auspicia una evolución o es la auspiciadora de una gran involución en la comunicación latina en los Estados Unidos. Voy un momentito a publicidad, ya vuelvo.